Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Con frío, ¿no? Digo, por lo menos la gente que vive acá en el AMBA, la estamos pasando medio frescolari el tema. Bueno, hoy, si no me equivoco, creo que es 7 de junio. Mañana se cumplen, o se van a cumplir, mejor dicho, 43 años de lo que para la historiografía oficial, que estudia el conflicto de Malvinas, tanto para británicos como para argentinos, el famoso Día Negro de la flota británica. Yo no estoy tan de acuerdo con ese término tan absoluto, porque ese Día Negro, 8 de junio de 1982, se dispara directamente o es consecuencia, mejor dicho, del 25 de mayo de 1982, cuando a la Task Force le hunden, obviamente, uno de los principales buques logísticos, el principal buque logístico que tenía, que era el Atlantic Conveyor. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque si ustedes no recuerdan, en el video que yo hice hace un par de días atrás, para el 30 de mayo, cuando se cumplió esa fecha, yo informé que, y obviamente está en todos los libros y en cualquier lugar de internet lo pueden chequear, que dentro del Atlantic Conveyor iba muchos vectores de alas rotativas, es decir, tanto como Chinook y Wessex, que obviamente iban a servir para transportar tropas, principalmente los Chinook, y equipo, ¿no? Al hundirse ese buque y llevarse al fondo de la mar toda esa cantidad de vectores, esto le generó un problema terrible en la cuestión logística barra transporte a la Task Force, ¿no? Tanto a Woodward como a Jeremy Moore, a Julian Thompson y a Anthony Wilson. Y ahí viene el tema, ¿no? El problema era que Corporate se había diseñado principalmente para actuar con una sola brigada, y cuando vieron la cantidad de gente que había dispuesto a la guarnición que tenía Argentina en las islas, se decidió por agregar una brigada más, que es esta famosa quinta brigada que se llama de guardias, o la quinta brigada de infantería, pero se la conoce como la brigada de guardias, porque llevaba un batallón de la Guardia Galesa, un batallón de la Guardia Escocesa, que forman parte de lo que se llama la Household Division, que es la Guardia Real Británica. Los muchachos que ven con el gorro de piel, bueno, no les voy a volver a explicar de vuelta todo el tema. Esos muchachos, junto con el séptimo regimiento de Gurkhas, son los que conforman esta quinta brigada, que era gente que eran buenos soldados, es decir, tropa de buena calidad, sin duda, pero que no estaban ambientados al territorio donde se iba a combatir, que era un territorio obviamente más cercano al ámbito ártico, más allá de que estuviera en el sur, pero bueno, los extremos se tocan, ¿no? Entonces, como Gran Bretaña a nivel militar estaba muy jugada por el hecho de que muchas de sus fuerzas disponibles estaban repartidas en Europa, principalmente en Alemania, porque todavía se jugaba con la hipótesis de conflicto de un ataque del Pacto de Varsovia. No sé si les suena, porque en la actualidad se están jugando más o menos con los mismos factores, nada más que no hay tantos países involucrados del lado del Pacto de Varsovia, es decir, es uno contra todos prácticamente. Acá Putin podría decir nos contra todos, todos contra nos, ¿no? Como dijo en su momento Felipe IV. Pero el tema era que no tenía tropas, digamos, disponibles, es decir, tuvo que sacar gente, la brigada entera que estaba ubicada en Noruega, que era la tercera brigada al mando de Julian Thompson, para venir a combatir acá al extremo sur, porque eran tropas obviamente que estaban adaptadas a este tipo de terreno, no tanto, mejor dicho, no me expresé mal, no al terreno, sino al clima, ¿no? Porque el terreno malvinero es mucho más complicado que el terreno nórdico.
los ríos de piedra, la turba, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entonces? El desembarco de la Tercera Brigada, ustedes saben que fue en la en la bahía de San Carlos, donde mayormente no tuvieron grandes problemas para poder hacer la cabeza de playa y asegurarla. Pero con la Quinta Brigada tenían el problema de que ellos sabían de que iban a tener cualquier cantidad de bajas administrativas por el hecho de que seguramente era personal que no iba a estar preparado para poder hacer una marcha tan extensa, porque aparte no había con qué llevarlos. Acuérdense que los 3 comandos de Royal Marine tuvieron que hacer lo que se llama el jump, es decir, el salto desde San Carlos hasta las postrimerías de los cerros que rodeaban Puerto Argentino. Los paracaidistas del Para 3 fueron llevados en helicópteros como pudieron, porque obviamente eran los previstos que iban a combatir principalmente en London. Y los del 2 obviamente se quedaron ocupando Darwin, que es la posición que ganan entre el 27 y el 29 de mayo. Con la Quinta Brigada sabían perfectamente, yo creo que Moore lo habrá estudiado, tanto con Wilson como para no caerle tanto a Anthony Wilson, que era el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, y a Julian Thompson habrán estudiado de que era muy difícil seguramente que estos hombres pudieran llegar 100% al combate y no degradados. Lo mismo que le pasaba a los argentinos en las trincheras, sufriendo todas las penurias climáticas, alimenticias, de salud, que tuvieron que vivir esas tropas bien, mal entrenadas o lo que fuera, el desgaste que tuvieron que resistir, no moviéndose un paso de donde tenían que guardar sus posiciones, igualmente lo iban a sufrir las tropas en movimiento, acercándose a sus puntos de salida para a partir de ahí iniciar el combate de recuperación de Puerto Argentino, ¿no? Entonces, lo que ellos consideraron era que había que buscar una playa cercano a Puerto Argentino para poder desembarcar, que fuera obviamente del lado, del lado este de Puerto Argentino, al sur, y se encontró una playa que es Bahía Agradable, una playa con un gradiente muy, muy bajo, muy parecido a San Carlos. Ustedes pueden ver las imágenes de los bombardeos, que se ve que hay gente caminando por la playa que viene del mar, es decir, el gradiente es prácticamente cero, o plano, digamos. Y ahí es donde la flota va con la Quinta Brigada para poder hacer un desembarco a prácticamente 18 a 20 kilómetros de Puerto Argentino, un lugar ideal por el hecho de que, primeramente, les vuelvo a comentar, lo del gradiente de la playa, segundo, por obviamente el espacio que tenían para poder desarrollar las operaciones, y además por el hecho de que estaba al límite de la artillería argentina, que al límite eran los CITAR de 155, que por lo menos tienen de 17 a 18 kilómetros de alcance, y por ahí con una carga plus pueden llegar a 20, pero sin jugar demasiado los cañones, y ya esos cañones venían bastante jugados porque habían estado operando mucho contra los buques, ¿no? Esto según dicho por el general Menéndez en el libro del señor Túrolo, en donde le hace un reportaje extensísimo al general Menéndez, y él habla de cómo se utilizaron los CITER hasta que llegó el sistema ITB, que ese es otro tema que vamos a hablar seguramente la semana que viene. Los Soto Melara obviamente no tenían ese alcance, los obús de montaña no tienen un alcance de 20 kilómetros, así que básicamente los británicos podían desembarcar en forma tranquila, diríamos, por ahí esperando algún tipo de combate, de encuentro de alguna patrulla, más o menos una experiencia parecida a lo que sufrieron en San Carlos, ¿no? Que fue con bajas importantes, le bajaron 3 helicópteros, hubo muertos, etcétera, etcétera, pero, a ver, eran bajas que podían soportarse. Lamentablemente, para los británicos, lo que sucedió fue completamente diferente, porque en vez de esperarse un grupo de
de soldados, una veintena de soldados dándole un poco de resistencia, se encontraron en la mañana del 8 de junio, ya el día totalmente despejado, el plan principal de Michael Clubb, que era el comodoro, es decir, acuérdense, en la Marina Británica está el puesto de comodoro, que es el encargado de hacer el movimiento buque a costa de las tropas y de los equipos. Por cuestiones logísticas y operativas tardaron en poder poner a esos buques en posición y dar la orden de salida de los lanchones para desembarcar a las tropas. Esto tardó mucho tiempo, en vez de hacerlo en la madrugada, en donde está ese momento en donde no se sabe si hay luz o sombra, que obviamente aviones argentinos no iban a operar, pero ya cuando se produjo o se iba a producir el desembarco, ya el día estaba abierto y era el horario de trabajo de la Fuerza Aérea Argentina. Obviamente los argentinos estaban chequeando esa posición, ven que se está produciendo este intento de desembarco, pasan los datos a la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Sur dispone que los hooligan con alas, como le digo yo, al quinto grupo de caza y ataque, al quinto grupo de caza y ataque es un término aeronaval. El quinto grupo de caza ataque la cabeza de playa, ya no directamente la cabeza de playa, vayan directamente por los barcos que estaban por desembarcar las tropas o los equipos, y bueno, ahí llega la primera ola, que es la totalmente destructiva, que ataca lo que se llama la Fuerza de Tareas Británica 317. Voy marcando así para no olvidarme, porque muchas veces por ahí hablo tan rápido que me olvido de ciertos conceptos. De este ataque resultan fuera de combate, son dos buques de la RFA, de la Royal Fleet Auxiliary, es decir, son dos buques logísticos, el Sir Galahad y el Sir Tristram. ¿Okay? Esos eran buques que llevaban a gran parte de la Guardia Galesa. Vuelvo a repetir por qué. Porque estos eran hombres que no estaban ambientados al territorio y tenían miedo los comandantes británicos de sufrir pérdidas administrativas antes de entrar en combate. Entonces querían reservar todo el potencial humano de los galeses, de la Guardia Galesa, de la Guardia Escocesa, digo así porque no es que son solamente galeses y escoceses de nacimiento, es decir, había de todas las nacionalidades, nada más que el nombre Guardia Galés, Guardia Escocés, es un nombre al regimiento o al batallón o al elemento militar, como se llame, pero ahí podía haber de todas las nacionalidades relacionadas con el Commonwealth, ¿no? ¿A qué voy con esto? Entonces, bueno, lo que se genera es este problema, que obviamente los aviones argentinos, los A4B, atacan con bombas Expal, es decir, bombas de procedencia española, atacan estos buques. Estas bombas obviamente son mucho más prácticas y más efectivas que la famosa bombona, ¿no? la de 500 libras, o la de 1000 libras, mejor dicho, la MK-17, y genera que tanto el Sir Tristram como el Sir Galahad queden fuera de combate, incendiados. Bueno, uno de ellos creo que después se terminó recuperando, el otro quedó irrecuperable, pero bueno, esto generó la muerte de 56 efectivos de la Fuerza Británica, seguramente entre marineros y soldados, 200 heridos, y posteriormente, al haber hecho un resultado tan positivo para la Fuerza Aérea Argentina, yo creo que ahí el brigadier Crespo y su Estado Mayor se engolosinaron y mandan una segunda oleada de aviones, en los cuales obviamente ya los británicos los estaban esperando, y obviamente no logran ningún tipo de objetivo, pero sí se pierden 3 aviones argentinos. Creo que ahí mueren Bolzán, Arrarás y no me acuerdo el otro apellido del otro aviador, creo. Esta historia la cuenta, primeramente se cuenta muy bien acá, les vuelvo a recordar el libro del Comodoro Carballo, Halcones en Malvinas, y lo cuenta muy bien esto el comodoro retirado, el Pipi Sánchez, y el capitán retirado, el Tucu Cervera. Son dos personas que, más el Pipi Sánchez, que estuvo en esta operación, él lo cuenta muy elocuentemente, lo que fue sufrir esta operación.
Más allá de la operación esta de Bahía Agradable, que obviamente fue un retardo en la operación de desembarco porque la cabeza de playa se logra por parte británica, se logran configurarla, la logran asegurar, pero retrasa 48 horas el asalto final sobre Puerto Argentino. Es decir, si el asalto final teóricamente empezó al finales del 12, tendría que haber empezado tipo el 10 de junio. Por este problema lo tuvieron que retrasar 48 horas. Pero no obstante, como no hubo otra respuesta argentina, ni aérea ni en forma terrestre, directamente, bueno, obviamente de ahí desembarcaron lo que quedaba de la Guardia Galesa, lo que quedaba de la la Guardia Escocesa y el regimiento de Urcas. Que bueno, obviamente los galeses tuvieron una participación bastante pobre en la campaña, en un momento quedaron medio por un violento ataque de morteros argentinos, quedaron medio metidos dentro de un campo minado, es decir, no pudieron avanzar más, fue bastante complicado lo de los galeses. Eso es lo que le endilgan bastante a Anthony Wilson como jefe de la brigada. Los escoceses lograron su objetivo, que era tomar Tumbledown y hacer retirar al BIM 5 hacia Sapper Hill, que era el último punto de resistencia o el punto de no ceder teóricamente antes de entrar a Puerto Argentino. Y los Gurkhas hicieron un salto a lo que era Monte William, que ellos lo tenían también identificado como que era una posición fortificada argentina, pero cuando los Gurkhas llegan a ese punto, esa zona estaba abandonada. Si los argentinos ya se habían retirado, nos habíamos retirado de ahí, y ahí terminó la labor de los Gurkhas. No olvídense del degüello, del cuchillo, del kukri que se desenvaina y tiene que estar manchado de sangre enemiga para volver a envainarse. Córtenla con esa boludez porque no tiene nada que ver. Ese mismo día también una escuadrilla de Dagger, de Mirage 5, atacan la fragata Plymouth, pero lo hacen en el estrecho de San Carlos, estocada. Creo que le explota una mina antisubmarina que tenían para la lucha antisubmarina por un golpe de una bomba. Creo que explota la mina o se activa. Bueno, quedó fuera de combate la Plymouth, quedó muy tocada. Y aparte en el seno Chosuil creo que es afectado, que ya era una zona tomada después de la batalla de Pradera del Ganso, ya es zona tomada por los británicos. Desde ahí sale un lanchón Foxtrot, un lanchón F de Foxtrot, que es la letra F en el Código Internacional de Comunicaciones. Un lanchón teóricamente del Fearless, del HMS Fearless, que era el buque insignia de desembarco, que iba con todos los móviles, digamos los autos de plana mayor de la Quinta Brigada, que es hundido. Ahí mueren 5 Royal Marines, creo. Pero bueno, la Quinta Brigada la verdad tuvo bastante mala suerte. le pegaron de todos lados, ¿no? Le pegaron matándole un montón de soldados y además mandándole a pique todo su material rodante de Estado Mayor, lo cual, bueno, me imagino que habrán tenido que ir caminando. No sé, no leí el libro de Anthony Wilson, me gustaría conseguirlo. Si alguno lo tiene y si me lo puede recomendar dónde lo puedo conseguir, estaría bueno. Pero la verdad que tuvo bastante mala leche también, pobre Wilson. O quizás por ahí Julian Thompson hizo mejor marketing, no lo sé. Bueno, básicamente esto fue el ataque a Bahía Agradable. Es decir, se toma como el día negro de la flota británica, pero yo sigo entendiendo que para mí el verdadero día negro fue el 25 de mayo, y esto fue consecuencia directa del hundimiento de Atlantic Conveyor por carecer de medios aéreos apropiados para poder llevar esas tropas que no estaban, digamos, no entrenadas, pero sí habituadas a este tipo de terreno, y la única manera de transportarlo y de seguir conservando al 100% su capacidad bélica o su capacidad operativa era por medio de helicópteros y de esa manera que pudieran rendir 100% en el combate.
Al final de cuentas lo hicieron, porque los escoceses operaron muy bien. La Quinta Brigada estaba, dentro de todo, tenía hasta mejor equipo en cuestión de ropa que la tercera. Están mejor equipados que los paracaidistas y que los Royal Marines. Los escoceses, por ejemplo, venían con un pantalón todo acolchado y con un camperón, todo diseño de EPM, pero por ahí con un mayor abrigo que las tropas que teóricamente eran unidades que estaban constituidas por, mejor dicho, por unidad o un elemento como la Tercera Brigada, que estaba formada por gente experta en el combate en el frío. Quizás por eso, por ahí no estaban tan bien equipadas, porque muchas veces la lógica inglesa trabaja de esta manera. Si está bien entrenado, ¿para qué necesito abrigarlo tanto? Si el tipo está entrenado para el frío, ¿por qué voy a gastar tanta plata en abrigarlo más si el tipo está entrenado en el frío? Es lo mismo que en la jungla. ¿Para qué le voy a poner más ropa si el tipo por ahí combate desnudo? Son muy especiales los británicos, sepan entenderlo, ¿no? Por eso manejan por la izquierda, manejan con la dirección hacia la derecha, tienen sus bemoles. Pero la Quinta Brigada uno los ve, los uniformes, y se los nota mucho más abrigados, entre comillas, digamos, que la Tercera Brigada, ¿no? Sabemos los lamentos de los paracaidistas con el equipo, ¿no? Principalmente con el calzado. Así que bueno, esto fue el desembarco en Bahía Agradable, que es un desembarco que al final se termina de producir, y que bueno, y que obviamente ya termina de aferrar absolutamente a las fuerzas argentinas al terreno. No había forma. Lo que comentan las fuerzas argentinas o los jefes, ¿no? Tanto Parada como Joffre, yo creo que esa zona, yo creo que le debía corresponder a Joffre, teóricamente, por jurisdicción, que no quería mover más tropas porque sabía que se venía un movimiento importante de columnas de tropas por el oeste, es decir, por San Carlos, porque ya estaba confirmado y ya había pasado la batalla de Darwin, Goose Green, y no quería sacar unidades para realizar un contragolpe sobre Bahía Agradable, que teóricamente los únicos que podían llegar a estar en condiciones de hacerlo sería quizás el BIM 5, que no querían sacarlo de sus posiciones, y tal vez por ahí la compañía de comandos entera, las dos, la 601 y la 602, haber operado en consecuencia y haber generado un combate en ese sentido. No se tomó esa decisión, no se mandó, al 25 tampoco se lo movió porque tenía que estar ahí en el aeropuerto para mantener vivo el cordón umbilical logístico argentino, hasta que bueno, ustedes como saben, el 14 se definió todo. Así que bueno, esto fue el ataque a Bahía Agradable para la historiografía oficial, el día más negro de la flota británica. Yo no estoy tan de acuerdo, vuelvo a repetir, fue un día negro a consecuencia de un día más negro, azabache, que fue el 25 de mayo. Buen fin de semana, gente. Agur.